La cultura, Montserrat, es todo lo que nos pasa. Hay gente que comete el error de pensar que la cultura es solamente leer, digamos, estudiar. Y no, la cultura es la suma de cosas que nos pasan. Y entre ello también está la convivencia. Y nos falta mucho por aprender. Cuando uno dice, esto es cultural, ¿cierto? Lo que nos pasa. Esto nos falta por aquí, nos falta por allá. ¿Cómo comemos? ¿Cómo comemos? ¿Qué comemos? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Y con qué rigurosidad? Bueno, de eso queremos hablar, de este espacio cultural, junto a FOJUC, junto a Pablo Rodríguez. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido al matinal. Oye, pero nada más lejano, nada más cercano a la realidad. Sí, todo lo que hacemos es cultura. Todo lo que hacemos es cultura, y la alimentación es una base fundamental para el desarrollo de las culturas. O sea, no olvidemos, desde un punto de vista de historia, que cuando pasamos a ser sedentarios, empezamos a cultivar nuestro alimento, empezamos a generar esta civilización. Y ya no andamos recolectando, sino que ahora producimos para nosotros y también para vender. Y así entonces, por lo cual la alimentación, exactamente, y la alimentación es muy necesaria para la base de la cultura. Y la alimentación en un sentido sano, una alimentación consciente y una alimentación exenta de riesgos para nuestra salud y también para el medio ambiente. Claro. Por eso una de nuestras campañas que FOJUC lleva ya alrededor de unos 4 a 6 años, es nuestra campaña que se llama Que tu colación no te coma. Es una campaña que FOJUC crea precisamente enfocada a todo público, con distintas actividades, respecto a qué conciencia tenemos que tener a la hora de elegir nuestra colación. Y yo hablo de por qué todo público, porque siempre el concepto colación se asocia a los niños y niñas, claro, la pero colación finalmente nosotros que trabajamos también tenemos nuestra hora de colación y también accedemos a ciertos productos que alimentamos, para alimentarnos, por lo cual eso un poco vamos a hablar. Ahora, Que tu colación no te coma, desde lo más reciente voy a ir a los contenidos ya que hemos desarrollado más, tiene que ver un primer foco, y un poco el enfoque que nosotros siempre damos, a la ley 20.606 del año 2012, o la llamada ley Super 8. ¿Por qué se le puso ley Super 8? Porque finalmente venía a regular el tema del... Super 8, ¿no? Claro, era como el ejemplo respecto a podría haberse las llamado calorías. ley Chocman. Exactamente. O sea, ley Quilate, es ¿no? casi yo que estudié Derecho, hay mucha gente que no le gusta que le pongan nombre a las leyes, así como ley Zamudio, sí, los más Super puristas. 8. Pero, claro, la ley Super 8 fue el emblema finalmente porque se venía a regular un mercado, sobre todo el de los confites, que era altamente atractivo y altamente, digamos, a todos nos gusta. O sea, yo pensaba que se llamaba Super 8, imagínate la analogía que hice, porque los signos negros tenían 8 puntas. Claro. Eso pensaba Sí, yo que era. Un octavo, ¿no? Tiene lógica también. Sí. La ley 20.606 en su génesis fue una ley bastante polémica, porque venía a regular el mercado de los alimentos. Un mercado altamente desregulado también, un mercado altamente con poca información hacia los consumidores y consumidoras respecto a lo que estaban accediendo. Y de hecho, o sea, si vemos que la ley fue promulgada y pública el año 2012, recién en el año 2015 se dicta el reglamento para hacer operativa la ley. Porque en Chile pasa, y esto es como un poco la técnica legislativa, que yo promulgo una ley, pero la ley muchas veces no se hace efectiva mientras no se publica el reglamento. Así es. Entonces finalmente se transformó en una ley muerta hasta que el año 2015, después de todo este lobby, que primero iban a ser símbolos de colores, después de descansar mucho, etcétera, se llegó al consenso y al acuerdo de que iban a ser sellos. 4 sellos que iban a categorizar los alimentos respecto a si era alto en calorías, alto en azúcares, alto en sodio o alto en grasas saturadas. Cosas que, dicho sea de paso, en exceso nos hacen mal. Exacto. A ver, ojo, las calorías, el sodio, el azúcar y las grasas saturadas por sí solos no es que nos hagan mal. No. En De hecho, son exceso, necesarias. superando, digamos, las cantidades específicas, nos hacen mal. Exactamente. Yo hablaría un poco de esto, pero yo creo que hay bastante información en distintos portales. Simplemente yo quiero plantear, y nosotros como organización planteamos la duda respecto a qué proceso se hizo educativo para que las personas comprendiéramos los sellos que tienen hoy en día los alimentos. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas personas, muchos consumidores y consumidoras van al supermercado y se encuentran con estos sellos y muchas veces no los comprenden o no entienden respecto a que por qué un alimento que es pequeño tiene el sello al igual que una caja de alimentos. Entonces, finalmente como que la ley no pudo subsanar la falta de información a la población respecto a lo que estaba accediendo. Y esa es una de las grandes falencias de esta ley, que no se tiene incorporado desde su génesis un proceso educativo. Claro, y algo importante que me pasó el otro día en el supermercado, que uno cuando compra productos, hay algunos que se han puesto en marcha, digamos, a esto, y ya no tienen, digamos, los sellos, los disminuyeron. Entonces, el otro día alguien me dice, oye, pero esto dice que tiene azúcar, entonces está mal.
Ojo, tiene azúcar, Sí, pero en la medida justa, exactamente. correspondiente Claro, al si los límite. sellos dicen alto en, y de hecho, Pablo, cuando tú dices esto de la desinformación, una vez entrevistaba a una persona que decía, bueno, está un chocolate o una barra de cereal dulce. Decía, pero ¿por qué tiene alto en sodio? Si es un dulce en el fondo. Exactamente. Entonces, por La eso gente no lo comprende importante de esta ley que viene a regular esta información, pero nosotros sentimos que de manera insuficiente, faltó. Sin perjuicio, esta ley tiene muchas virtudes, por ejemplo, el tema de las colaciones saludables, el tema de... Ahora, que también fue un pro y un contra. El pro era ya, generemos kioscos saludables al interior de los establecimientos, pero por el exterior yo no regulo lo que está pasando. Es que Entonces ¿sabes lo que pasa pasa, muchas Pablo? veces... ¿Sabes lo que pasa? Que la ley por sí sola es una herramienta. La ley no cambia tus conductas Claro. y tus hábitos, digamos, alimenticios, sino que lo que hace es regular. Sí, da normas. Y en ese tono, bueno, muchas empresas o algunos productos se pusieron en la marcha y otros dijeron, mira, nosotros vamos a poner igual el sellito, porque yo creo que muchos saben perfectamente que la gente lo sigue consumiendo igual, porque no hay educación. Exacto. Y después, sobre un poco más, vamos a volver sobre este tema respecto a cómo la ley se puede hacer operativa. Yo creo que da en lo cierto. O sea, finalmente las leyes, las normas jurídicas dan normas de conducta o pautas de conducta respecto a lo que es deseable para una sociedad, pero finalmente es la persona la que asume si es que va a cumplir ese comportamiento o no, que es un poco el rol que cumple la ley. Entonces, este es como uno de los pilares fundamentales respecto a nuestra campaña, y también para que la gente sepa que hoy en día existe una ley que regula la composición de los alimentos respecto a sus calorías, sus azúcares, al sodio y a la grasa saturada. Pero hay otros temas que a nosotros también nos interesan trabajar, que son básicamente dos. Llámese los componentes que tienen los alimentos respecto a que nosotros consumimos y también el origen de los productos de los cuales nosotros accedemos. Respecto a los componentes, hubo mucha polémica respecto a qué es lo que estamos vendiendo a través de los productos que estamos generando. Por ejemplo, yo pongo aquí el ejemplo de un jugo de manzana en caja, que finalmente cuando uno lee la composición tiene un mínimo aspecto de extracto de jugo de manzana y todo lo demás son colorantes, endulzantes, químicos que hacen que el jugo tenga una textura y un sabor idéntico a la manzana. Entonces, por eso es importante que las personas empiecen a tomar un poco el etiquetado, no solamente el nutricional, que es importante y que de lo que hablamos acá un poco, que la ley te empieza a ayudar a comprender qué significa que tenga tantos gramos de azúcar, tantos miligramos de sodio, etcétera. Pero también la gente tiene que empezar a comprender los componentes químicos que tienen los productos. Si bien en la ciencia es muy discutida, no es mi área, pero algo he leído. Por ejemplo, hay componentes como el amarillo crepúsculo, la sorrubina, la indigotina, que son colorantes que algunos estudios que han demostrado que son cancerígenos para la salud, ¿ya? Entonces, por lo mismo las personas tienen que averiguar respecto al componente, y hay muchos portales, desde el ISP, desde las páginas oficiales que tienen que ver el Ministerio de Salud, o páginas internacionales, la Organización Mundial de la Salud, o ONG, universidades, bibliotecas jurídicas de universidades que sacan publicaciones, entonces, científicas también, mejor dicho, más que jurídicas, pero la idea es que las personas también entiendan lo que están comiendo y entiendan que muchas veces si van a comprar un jugo de manzana posiblemente no tengan nada de manzana ese jugo y estén consumiendo otras cosas. Recuerdo, Pablo, ya que tú te vas a lo jurídico, que antes de esta ley ya había una, o a lo menos una normativa, que mencionaba que, por ejemplo, los que decían jugo ya no pueden decir jugo de, sino que deben decir jugo con sabor a, que es un cambio importante. Eso fue un fallo hace muchos años, o sea, fue el año 2000 y algo. Yo diría fácil hace 10 años, por lo menos. Sí, que finalmente, claro, hizo un fallo respecto a estos jugos en polvo, que salía jugo de naranja, y se obligó a todas las empresas de ahora en adelante a decir jugo con sabor o idéntico a, etcétera, o sucedáneo, pero no aludir a una característica que no posee, porque eso era una publicidad engañosa también y caía en una infracción a la normativa. Entonces, por eso el llamado a las personas es: lea los componentes. Y si tiene duda respecto, de repente está, hay celulosa, o sea, es lo del cigarro un poco. O sea, cuando uno lee la composición que tiene un cigarro también. Ahora, el cigarro es más explícito porque hay una ley que reguló bien explícito ese tema. Respecto a la alimentación todavía no, todavía hay una resistencia a la industria de los alimentos, y por lo mismo también invitamos a las personas en esta era de la democratización de la información a través de Internet que acceda y pueda buscar. Perfecto. Lo otro tiene que ver con el origen de los productos. Y acá también es un tema interesante, ponemos la manzana nuevamente como el foco y el centro de la enseñanza, respecto a cuando yo voy a acceder a un producto, ¿qué estoy comprando?
Puede ser que estoy comprando un producto que fue producido de manera orgánica por un agricultor local, que tiene finalmente que cumplió todos los estándares sanitarios y llegó al proveedor, llámese una feria, llámese un supermercado, etcétera. También puede pasar que esa misma manzana haya sido producida a través de plantaciones, digamos, agrícolas masivas, donde no existe un tratamiento más orgánico, sino que a través de pesticidas y fertilizantes que finalmente los van rociando a estos alimentos y después estos alimentos empiezan a adquirir características que llegan al consumo humano. Ya. Respecto a estas dos, ¿cuál es lo importante acá? Que si nosotros vamos a consumir y sabemos que viene de, por ejemplo, una planta donde sí utilizan agroquímicos y agroquímicos posiblemente que no están regulados, lo importante es que las personas tengan noción de la salubridad a esos alimentos, de lavarles, porque uno tiene esa costumbre, realmente pesca la fruta y se la come así nomás, pero en la cáscara es donde mayormente queda lo agroquímico. Entonces hay que lavarla. Es porque en la cáscara además donde están los mayores nutrientes. Exactamente, pero lamentablemente en esta industria agroquímica es donde mayor queda o retención de los agroquímicos queda. Lo cual por eso es importante que las personas laven las frutas, sí, porque finalmente queda con eso, o también de repente utilizan para el regadío aguas de canales que están, no sé, que están cerca de una celulosa, que están cerca de una planta que descarga riles, y finalmente yo estoy regando con agua que viene de un canal que tiene desechos industriales, claro, etcétera. Y respecto al origen también, si es que es un productor chileno el que está vendiendo esta manzana u otros productos, o si es un productor extranjero que está trayendo esos productos. ¿Por qué? Es lo que pasó un poco con la carne de Brasil. O sea, nos dimos cuenta que mucha de la carne que se estaba comercializando en el país era brasileña. Bueno, pasa con el plátano. Con el plátano ecuatoriano, etcétera. Y lo que pasó con la carne en Brasil, que se dio cuenta que gran parte de la carne que ingresaba al país estaba podrida y había sido tratada a través de distintos químicos para que la carne tuviera un aspecto sano. Químicos que eran cancerígenos. Exactamente. Entonces, por lo mismo, también preocuparse del origen del producto, si es que viene de Ecuador, ver si es que la empresa está certificada con estándares altos, o si la empresa ha sido demandada o ha sido multada por utilizar químicos que no están permitidos. Claro. Sobre todo el mercado altamente desregulado en ese aspecto. Por ejemplo, Estados Unidos es un mercado altamente desregulado respecto al uso de agroquímicos. No así la Unión Europea, que por ejemplo ahí hay toda una normativa respecto a qué agroquímicos se debe hacer. E incluso más, respecto a este origen de los productos, en Chile sigue la discusión respecto al etiquetado de los alimentos que posiblemente tengan componentes transgénicos. O sea, Pablo, respecto a este punto, el origen, es importante tener conocimiento de dónde viene, cómo vino. Exacto. Perfecto. Y finalmente algunos consejos que nosotros hablamos para llegar hacia el consumo saludable y responsable. Nosotros primero es la educación e información. Lo que hablamos recién. Lo que hablamos. Acá es importante que las familias asuman que en su alimentación tiene que haber un proceso educativo permanente hacia uno y también hacia nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos, etcétera. O sea, no puede ser que lo que nosotros estamos comiendo no nos preocupe. Y eso es un tema que nos tiene que preocupar. La decisión de compra, que yo creo que muchas veces las personas no logran comprender que ellos tienen un poder dentro del mercado, que es su decisión de compra. Que finalmente si le voy a comprar a un productor A o un productor B, yo estoy ejerciendo una decisión y esa decisión puede repercutir positiva o negativamente en mi salud. Claro. Entonces, por lo mismo también eso es importante. El tema de ejercicios, deporte, o sea, toda esta alimentación saludable, etcétera, tiene que ir acompañada de ejercicio, deporte. Ejercicios, llámese, en vez de tomar un bus desde que son 10 cuadras, me bajo a la cuadra 4 y camino 6 cuadras. O sea, no es necesario que me meta a jugar fútbol o me meta a un gimnasio. Actividad física. Actividad física, finalmente. Eso es lo que también acompaña una buena base alimenticia. Este concepto que nosotros hablamos, que es la crianza en el alimento, que es un tema hoy día súper presente. O sea, no basta con que nosotros a nuestros hijos le enseñemos la alimentación saludable y nosotros al lado estemos comiendo una hamburguesa mientras a nuestro hijo le damos cositas sanas, o al revés. No basta que nosotros llevemos a nuestro hijo a Lenca y comamos caldillo, etcétera, y a nuestro hijo le damos nugget con huevos fritos y vienesa. Claro. Entonces, tiene que haber una crianza en el alimento, tiene que haber una responsabilidad desde lo que estamos educando hacia a los niños y también a los adultos respecto a cómo vamos a ir comiendo cada vez más sano. Y finalmente es que siempre puede haber una opción, o sea, respecto a un alimento, siempre puede haber alternativas para tener la misma cantidad de nutrientes, para tener la misma cantidad de calorías, etcétera. Y nosotros, nuestro consejo y nuestro llamado es: vea, cotice y
acceda a otros bienes que también están en el mercado y que aún usted quizá posiblemente no ha conocido. Que se tomen el tiempo en el Que se fondo, tomen el tiempo. sí. Y lo de la crianza en el alimento me parece súper importante. Nosotros, bueno, lo hemos mencionado también en otros temas, de predicar con el ejemplo. Entonces, obviamente, si los papás están, ¿no es cierto?, comiendo un tipo de comida y a los hijos se les está dando otra, es difícil. Sí. Pero Y es Oye, muy importante. algo importante a propósito de todo esto, bueno, consejo que tú nos entregas y además tenemos un material que ustedes han preparado, digamos, un video consumidor respecto, digamos, al consumo de algunas bebidas también. Sí, exactamente. Respecto a saber que cuando estoy consumiendo una lata de bebida, etcétera, pues estoy consumiendo más de 20 cucharadas de azúcar, o cuando estoy consumiendo papas fritas, estoy consumiendo bastante grasa, y solamente... ¿Sabes qué? A la gente de pronto le queda mucho más intenso cuando lo ve. ¿Vamos a ver el video? Sí, vamos a ver el video y lo Sí, comentamos. vamos a ver. Mira. Este tipo de ejercicios, Pablo, son los que nos permiten generar conciencia, porque uno de pronto, con calor, después de una actividad física incluso, uno se toma una latita y ¿quién no lo ha hecho? Yo creo que todos en algún minuto lo hemos hecho, pero uno no tiene dimensión y esa lata corresponde a 12 cucharadas de azúcar. Y por lo mismo, acá nuestro llamado es tener conciencia de lo que estamos consumiendo. Nosotros, nuestro trabajo dentro de esta campaña no es satanizar el alimento, ni tampoco la gente no acceda a ciertos alimentos, Lo sino primero. tenga noción, tenga educación e información respecto a lo que está accediendo para que pueda decidir si lo va a consumir o no. Si usted decide consumir ese alimento, por lo menos ya tiene la información y sabe los impactos que pueden causar en su salud. Claro. Pero lo importante en este momento y en este espacio y un poco respecto a lo que estamos consumiendo es tener la información. Y eso es lo que finalmente la ley 20.606 y otras normativas aseguran para que nosotros podamos saber lo que estamos consumiendo. Bien, Sí, Pablo, y así la podemos verdad. tomar una buena decisión. Exactamente. Todo esto es parte de un ciclo, educarse para luego decidir, sumar a esto ejercicios de deporte, criar con el ejemplo, siempre hay opciones, yo creo que ese es el camino, lo que ustedes nos entregan como información, recordar que FOJUC, de este y otros temas que yo insisto, son parte de nuestra cultura, constantemente lo están haciendo, tienen Facebook, tienen Facebook, nuestros videos, sí, además en pantalla que podemos ver. Exactamente, Pablo. tenemos varios videos en nuestro canal YouTube, que pueden, una campaña que tenemos que es Consumo Cuidado, que también tiene que ver con el cuidado que debemos tener respecto a lo que estamos accediendo, que tu colación no te coma y así otras campañas que también enseñan de una manera gráfica qué es la actitud responsable que debemos asumir en el consumo. Hay tema de conversación para la casa. Pablo, que tenga No, muy buen gracias a día. usted. Muchas gracias, Pablo. Excelente jornada. Que estén Cuídese. bien. Estén muy Gracias. bien. Sí, Muchas gracias.